Hola, soy la nutricionista Lucía Blancas y el día de hoy te daré 3 consejos para dormir mejor. 1. Evita consumir alimentos o bebidas que tengan cafeína después de la tarde. Por ejemplo, bebidas energéticas, café, té, chocolate, entre otros. Esto permitirá que tu sueño pueda ser mejor. 2. Intenta cenar de 2 a 3 horas antes de irte a dormir. Esto evitará la pesadez y el dolor estomacal y mejorará la calidad del sueño. 3. Apaga las luces de tu cuarto y evita las pantallas 30 minutos antes de irte a dormir. Esto hará que tu cuerpo pueda prepararse para ir a descansar. Si tienes alguna duda, aquí abajo te dejo mis redes sociales. Muy buenas tardes queridos amigos de estos conversatorios del Instituto del Futuro. Les doy la más cordial bienvenida, soy Guido Sánchez Yávar y estoy a cargo de la conducción de estas entregas. Eventualmente, no siempre, pero estoy aquí acompañando a las presentaciones de los conversatorios del futuro. Hoy día nos toca un tema muy interesante, relacionado a los derechos humanos. El título de la presentación del programa de hoy día es Los retos de la defensa de los derechos humanos. Y como siempre tengo que agradecer a Nativa TV como uno de nuestros auspiciadores y muchas gracias por su amable compañía. Y ahora voy a presentar a nuestros panelistas e invitados, todos ellos expertos por supuesto. Voy a empezar con Bruce Barnaby. Bruce Barnaby es experto en derechos humanos y políticas públicas. También está Elizabeth Sea. Elizabeth Sea es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porras. Y también estamos con Alberto Castro. Alberto es experto en buen gobierno y derechos humanos. Muy buenas tardes, Bruce. Hola Guido, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, Bruce, realmente encantado además de coincidir en este tema tan interesante. Estamos pensando en los derechos humanos. ¿Podrías hacernos una introducción apelando a tu capacidad didáctica, esta forma de explicar por qué es importante los derechos humanos y qué está pasando un poco en la coyuntura actual con los derechos humanos? Claro, cómo no. El marco de protección de derechos humanos está enfocado sobre todo en poder fortalecer el desarrollo de las personas en los distintos aspectos, ¿no? Tanto a nivel en colectivo, social, a nivel individual, a nivel del desarrollo de la propia personalidad de cada una de las personas. El marco de protección de derechos humanos es un enfoque que debería guiar la relación entre el Estado y las personas y que debe ser fortalecido a través de lo que se le denomina el enfoque de derechos humanos, que es un enfoque de gestión pública establecido, dirigido desde varias de las entidades internacionales que trabajan el tema. Es por ello que es importante ver que en la incidencia de la protección de derechos humanos se encuentran no solamente actores internacionales, que creo que también vale la pena conversar sobre el marco de protección y los retos que se tienen en ese sentido, sino que sobre todo un marco de protección interno y la relación que debe existir entre el Estado con sus distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y el ejercicio de derechos de las personas. Es ahí donde nos encontramos en una situación en la cual vale la pena mirar muchos factores, muchas incidencias, desde la crisis política que nos genera diversos retos sobre cómo se están desarrollando los derechos humanos, hasta algunas situaciones de realidad internacional que deberíamos tomar en cuenta también para entender los alcances de esa protección, ¿no? Perfecto. Gracias, Bruce. Ya tenemos una presentación del tema y me ha gustado muchísimo el tema de fortalecer ciertas capacidades en las personas. Los derechos humanos efectivamente tienen que ver con el desarrollo de capacidades, con fortalecer, empoderar a las personas. Muy bien, estamos ahora con Elizabeth Sea. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenas tardes.
Guido, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo y con todo tu público. Claro que sí, muchas gracias Elizabeth. Realmente un tema tan interesante. Veremos cómo aprenderemos ahora, aprenderemos muchísimo. Elizabeth, ¿cómo los retos globales crees que están amenazando o al contrario están apoyando el desarrollo de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, no solo creo que debe de preocuparnos que estos retos globales constituyan una amenaza a los derechos humanos, sino que debemos enfocarnos a que estos retos que van evolucionando conforme el tiempo logren ser puntos prioritarios de la agenda pública de los estados. Dado que, por ejemplo, hoy en día ya no hablamos solamente de la existencia de pobreza, de hambre, hablamos, por ejemplo, de otros problemas globales que han ido profundizando, ¿no?, este sentimiento, esta sensación y esta realidad, tanto de carencia, de falta de acceso, ¿no?, a servicios públicos, por ejemplo, elementales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de problemas relacionados con el tema con temas ambientales. Hablamos hoy en día de que se han incrementado las brechas de desigualdad en virtud justamente de la pandemia, ¿no? Y esta desigualdad se ha hecho evidente no solamente en países como el Perú, sino también esto ha sido a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay que decir que la crisis sanitaria lo que ha hecho es evidenciar la capacidad de respuesta, esta limitada capacidad de respuesta de los estados, ¿no? Pero también ha evidenciado la ausencia de mecanismos globales, multidimensionales de ayuda humanitaria y de respuesta rápida frente a esta emergencia sanitaria. Entonces, esta emergencia sanitaria lo que ha hecho es justamente poner en evidencia esta problemática global que al 2022 ha cambiado, ¿no?, considerablemente. Hoy en día, por ejemplo, podemos advertir dos grandes problemáticas que van a incidir directamente en el goce y ejercicio de los derechos humanos, como es la erosión de la cohesión social, ¿no?, y la crisis de los medios de subsistencia. Por ejemplo, aquí ya tenemos dos puntos grandes de problemáticas globales que deberían de comenzar a ser abordados por las agendas públicas en los estados y que creo que en este momento también ya está siendo puntos de llamado de atención por parte de organismos internacionales a nivel de la región. Gracias, Elizabeth. Aprovecho para pedirte que por favor nos puedas explicar un poco más sobre esto de la erosión de la cohesión social. ¿Qué estamos entendiendo por la erosión de la cohesión social? Lo que está pasando hoy en día es que justamente las comunidades ya no sienten o no tienen bien definido este sentido de pertenencia, ¿no?, de las personas hacia su comunidad. Esto se ha visto sobre todo influenciado no solamente por el tema tecnológico, también se ha visto por el tema de la desigualdad social. Hoy en día las personas y sus distintas carencias, ¿no?, hacen que no se sientan comprometidas con su propia comunidad, no existen tampoco, o hay una gran ausencia de mecanismos de articulación en los cuales se pueda evidenciar esta sinergia que debe de existir siempre entre lo que es la comunidad, ¿no?, el Estado. Y justamente como te decía, es la pandemia la que ha logrado evidenciar esto y ha logrado agravarlo también. Entonces, esta es una de las problemáticas que hoy en día se está poniendo, por ejemplo, en evidencia. Y el otro que estaba mencionando, el tema de la crisis de los medios de subsistencia, es que justamente también las comunidades ya no tienen este acceso o ya no, tienen un acceso directo a estas posibilidades de poder afrontar esta crisis sanitaria. Hay desempleo, no existen oportunidades tampoco de educación, o se ven limitadas también por las mismas restricciones de la misma crisis de la pandemia. Y entonces esto es algo que tiene que comenzar a ser ya apuntarse, ¿no?, como dos grandes problemáticas que van a desencadenar una serie de situaciones que pueden llevar justamente a la vulneración de derechos humanos y muy importantes. Perfecto, Elizabeth, qué interesante, muchísimas gracias. Es un momento de presentar a Alberto Castro. Alberto, muy buenas tardes.
Hola Alberto, muy buenas tardes, estamos conectados. Perdón, sí. Pero muy buenas tardes y buenas tardes a los coinvitados. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Alberto es experto en buen gobierno y derechos humanos. Buen tema. Voy a hacer más o menos la misma pregunta que le hice a Elizabeth. ¿Tú cuál crees, Alberto, son estos retos globales y cómo están amenazando a los derechos humanos? ¿Qué podrías destacar? ¿Esta pandemia tuvo un rol protagonismo? ¿Habrá una época post-pandemia respecto a los derechos humanos? ¿Qué opinas, Alberto? A ver, lo primero que quisiera señalar es que tanto Bruce como Elizabeth ya han señalado aspectos bastante importantes. En primer lugar, creo que es necesario resaltar que los derechos humanos, en su concepción y por tanto en la forma en que el Estado ejerce o garantiza su protección, no es algo estático, es dinámico, porque su contenido esencial, el alcance de los derechos, cómo los interpretamos, van también evolucionando en tanto y de manera conjunta con la sociedad y con las nuevas exigencias que demandan garantizar la dignidad de la persona humana. Eso en primer lugar. Entonces, porque los derechos humanos son resultado de conquistas sociales. Y entonces, constantemente, los ciudadanos tenemos que dar contenido a lo que implica garantizar los derechos fundamentales en cada momento histórico. Entonces, eso en primer lugar es sumamente importante. Ahora, como Bruce y Elizabeth han resaltado, tener los derechos humanos como una guía, ruta, un faro para la implementación de políticas públicas en base a indicadores y estándares y en el desarrollo de las mismas en base al enfoque de derechos es fundamental, sobre todo frente a determinados retos globales a los que ha hecho muy bien referencia Elizabeth. Y acá, por ejemplo, es fundamental hablar de lo que ya ella ha mencionado, como es el tema de los medios de subsistencia, por ejemplo, ¿no? El conflicto que hay o que se va a presentar respecto a la reducción de tierras de cultivo, por ejemplo, ¿no? Frente al cambio climático. Entonces, esto va a exigir nuevas formas de que los estados, o para los estados, para que puedan garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano. Otros temas, como las guerras cibernéticas, ¿no? Y el uso de las tecnologías, ponen en riesgo cómo es que se va a usar los datos personales. Y aunque no se vea de manera inmediata la conexión, eso está vinculado además con el ejercicio de la libertad, de la privacidad de las personas, ¿no? Pero incluso, de acuerdo a cómo se lleva a usar la tecnología, pueden estar vinculados al libre tránsito y a la libertad en sus diferentes expresiones. Y hay, por ejemplo, derechos que también empiezan a surgir, nuevos derechos, o que se empiezan a afianzar con esta dinámica a los que estamos haciendo referencia a los derechos humanos. Por ejemplo, el todavía no reconocido en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la ciudad, o derecho a una buena administración, porque también el uso de las tecnologías de la información hace que empiece a usarse la tecnología o la inteligencia artificial para que decisiones de carácter jurisdiccional, por ejemplo, los procesos judiciales, sean tomados ya no por expertos en el derecho, sino por algoritmos. Entonces, todos estos nuevas tendencias o desafíos globales hacen que los estados tengan que repensar la forma en que los derechos humanos van a ser garantizados y es más, qué nuevos derechos van a surgir. Interesantísimo. Miren cuántos temas se están poniendo a la mesa respecto a los derechos humanos. Están habiendo nuevas exigencias, la privacidad de datos, de la información, gracias a la tecnología, la ciudad, en fin, varios temas. Vamos a regresar con Bruce. Bruce, por favor, vamos a hablar un poco más ahora de los objetivos de desarrollo sostenible
que bueno, nos hemos comprometido los países, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. También tenemos el índice de desarrollo humano, y hace poco estaba revisando un documento y decía que Perú había mejorado en el índice de desarrollo humano en los últimos 10 años. Pero cuando incorporamos la variable sobre la desigualdad, obviamente el índice no nos ayudaba en nada, al contrario, habíamos retrocedido. La desigualdad es tal vez uno de los problemas más importantes, no solo de nuestro país, sino en otros países, ¿no? Y más importante que la desigualdad es además la poca movilidad social, es decir, las personas no tienen la facilidad de pasar de un estrato a otro estrato. ¿Qué tiene que ver, cómo ayuda los objetivos de desarrollo sostenible, los índices de desarrollo humano y otras de estos programas e índices que miden estas desigualdades y otras referente a los derechos humanos, Bruce? Es un tema interesante. Si pensamos, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible como un conjunto de prioridades establecidas dentro de una agenda internacional que involucra a estados, a distintos actores que trabajan el tema, y que además que tiene como una de sus principales prioridades una obligación, una llamada a la gobernanza con distintas entidades, por ejemplo, entidades privadas, empresas, para que puedan también participar de este proceso, que lo que busca finalmente es garantizar, reconocer aquellos derechos que puedan permitir el desarrollo de manera adecuada, el fortalecimiento de la dignidad, como comentaba Alberto, en el campo de la sociedad. Entonces, uno de los elementos fundamentales que tenemos que encontrar es, por un lado, la priorización de cuáles son los temas que se debería enfocar a nivel global para poder abordar un desarrollo que sea igualitario, que pueda involucrar a todas las personas. Y ahí es donde, un poco también lo que comentaba Elizabeth, estamos hablando de varios problemas de cooperación entre los estados en un mundo que está cada vez más radicalizado hacia distintos espacios de conflictividad en vez de espacios de cooperación, ¿no? La pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, una falta de cooperación entre los estados para poder abordar de manera estratégica, pensando desde una mirada en grupos vulnerables, de quiénes son las necesidades principales en relación a los temas de salud, cómo abordamos esta situación, ¿no? de manera coordinada. A nivel interno, la pandemia también nos ha demostrado que hay una necesidad creciente de poder tener no solamente un Estado que garantice servicios básicos de las personas. No basta solamente con un crecimiento económico si ese crecimiento económico no se traslada a servicios, a relaciones, a programas específicos por parte del Estado, sino que además se necesita tener una relación cada vez más fuerte entre el Estado, el sector público y el sector privado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, muchas dificultades en los niveles de coordinación de la atención de algo tan básico como la atención en salud por parte de las clínicas o por parte de los prestadores privados de salud en relación a una emergencia en el momento más urgente o más complicado de la pandemia. Entonces, lo que nos permiten o lo que nos llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible en conjunto con varios otros documentos, como los Principios Rectores, por ejemplo, de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que además acaban de ser trasladados a una política que es el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que ha sido aprobada por el gobierno, por el Estado a comienzos de este año y que está o debería estar en un proceso de implementación. Lo que nos llama es a mirar cómo el desarrollo de los derechos humanos es un compromiso que debería no solamente incorporar al Estado, que es definitivamente el principal obligado a garantizar estos derechos, sino también cómo podemos y debemos incorporar a todos estos otros actores que participan de manera activa en el ejercicio de los derechos y que deberían también tener un rol a nivel de responsabilidad y a nivel de cooperación con el Estado y con los actores que así lo requieren, ¿no? Entonces estamos ahí en un momento bastante interesante. Y quizás ligándolo para terminar con la parte de la tecnología que comentaba Alberto y Elizabeth, por ejemplo, ha habido una gran discusión en el caso de la pandemia, cuando se necesitaba tener más información para rastrear cómo estaba funcionando el virus. Habían ejemplos muy dispares, ¿no? El caso, por ejemplo, de Europa, específicamente países como Alemania, que tiene muchas restricciones a poder tener algún nivel de acceso a la vida privada de las personas,
¿no? Hay una restricción muy fuerte, las personas no quieren que el Estado tenga información sobre ellas, y la diferencia que se hacía con otros países como por ejemplo China, ¿no? O países de Asia que tenían una relación mucho más directa con la información y la data personal. Los grandes riesgos los vemos por ejemplo en el caso de El Salvador, ¿no? Y esta persecución que se está haciendo a nivel de periodistas a través de data individual, a través de poder entrar a los teléfonos y hacer seguimiento a ellos, ¿no? Entonces es un tema también muy complicado que requiere un nivel de coordinación que va más allá de solamente el Estado, pero que requiere del Estado un nivel de esfuerzo mucho más grande del que está haciendo actualmente. Bruce, has mencionado varios temas, ¿no? Has hablado de crecimiento económico, posteriormente se habló de desarrollo económico y ahora estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿no? Pero además has hablado del sector privado, el rol del sector privado, cómo ahora se convierte en un actor protagónico en prácticamente todas las actividades humanas, y por otro lado el rol del Estado, ¿no? Entonces, ¿podrías un poco explicarnos un poco más al detalle cómo es que el Estado, el sector privado, esta nueva forma de ver el desarrollo económico o el crecimiento sostenible que estamos propugnando ahora, cómo tiene que estar relacionado con los derechos humanos? Ahí hay una tendencia muy interesante. Por ejemplo, la OECD está planteando ya desde hace algunos años esto que se le llama la conducta empresarial responsable, ¿no? Y por otro lado, los principios rectores hablan de la debida diligencia empresarial, que son dos conceptos que básicamente redundan en cuál es el nivel de responsabilidad que tiene que tener la empresa frente a derechos humanos. No estamos hablando de responsabilidad social empresarial, que parte de un concepto mucho más ligado a la imagen de la empresa. Estamos hablando efectivamente de cómo la empresa afecta derechos y cómo debe prevenir y responder a la afectación de esos derechos. En ese contexto, por ejemplo, los principios rectores hablan de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, hablan de la obligación de las empresas de respetar esos derechos, de poder implementar de manera activa, de manera adecuada y de manera oportuna los estándares básicos de derechos humanos, y por otro lado de la obligación de ambos actores de reparar a las víctimas cuando ocurra una vulneración. Supongamos el caso, por ejemplo, ahora de lo que está pasando con la empresa Repsol y el derrame que ha habido en el mar. No solamente hay un tema ambiental de cómo vamos a proteger y cuidar ese espacio, sino de cuáles son las responsabilidades y cómo debemos responder frente a las vulneraciones que se están dando a aquellas personas que dependían directamente, de manera económica, de manera directa del mar, ¿no? O aquellas personas que tenían alguna relación y que se han visto afectadas o gravemente afectadas por esta situación en particular. ¿Quién debe responder frente a ellas? ¿Cuáles son los tipos de reparación que se deben dar? Es todo un concepto que se está trabajando ahora desde el marco de principios rectores y que se está tratando de implementar a través de este Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Perfecto, qué interesante, muy interesante, Bruce, muchísimas gracias. Vamos a regresar con Elizabeth. Elizabeth, en ese sentido, ya hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible, también tenemos el índice de desarrollo humano. ¿Cuáles son estos esfuerzos? ¿Por qué se comienza a trabajar estos temas? ¿Y cómo están relacionados con el tema de los derechos humanos, estimada Elizabeth? Bueno, este índice de desarrollo humano que fue trabajado por Naciones Unidas, que está justamente orientado a medir este nivel del desarrollo que tienen en base a distintas variables en cada país, midiendo la esperanza de vida, ¿no? El acceso a la educación, a la salud, el ingreso per cápita. Es un indicador muy interesante y muy importante en materia de la consecución de los objetivos en derechos humanos. Pero más allá del tema de incorporar este índice de desarrollo humano en las distintos, y que se tiene que evidenciar, ojo, en el desarrollo de los distintos programas, de los planes nacionales del Estado peruano, es interesante también medirlo. Y eso es algo que generalmente en derechos humanos poco se aborda, y que más bien, Guido, debería de comenzar a tratarse. Porque desde mi punto de vista y por la experiencia que yo tengo, los derechos humanos son conexos, están involucrados con la gestión pública, sí o sí. Entonces, cuando el Estado peruano
desarrolla programas nacionales en base a garantizar, ¿no?, el respeto y el ejercicio pleno de derechos humanos. Se traza objetivos, lineamientos, metas, ¿no? Pero estos, al final, que se desarrollan en estos planes, estos no son debidamente monitoreados ni medidos en razón a la consecución de los objetivos en materia de derechos humanos. O sea, se mide el valor público, que es un concepto de gestión pública, en el alcance de las metas y los objetivos de los programas, ¿no? Si es que se ha logrado de repente brindar el servicio público a una determinada comunidad, pero no se evidencia o no se logra medir si es que ese valor público que involucra el respeto y garantía de un derecho humano se ha logrado en el plan. Pasamos de planes a planes, ¿no?, con estos índices, con estos indicadores, involucrando, por supuesto, todos estos compromisos internacionales que el Estado peruano tiene en materia de derechos humanos, pero lo que al final tenemos son solamente papel que a veces es un papel inerte y que no te dice cómo vamos, ¿no?, en la realidad, en el respeto de los derechos humanos. Y te pongo solamente un pequeño ejemplo. En materia, por ejemplo, de derechos de las mujeres, acabamos de presentarnos ante el comité, ante la CEDAW, el Comité contra toda forma de discriminación de la mujer de las Naciones Unidas. El Perú acaba de presentar su informe país respecto al tema de la lucha contra la discriminación y la violencia, ¿no?, que son dos temas muy importantes en materia de mujeres en el Perú. Pero no presentamos logros ni avances, o sea, aterrizados en objetivos claros. Y eso es justamente lo que nos falta a nosotros como Estado. Las políticas públicas del Estado peruano, desde mi punto de vista, tienen que reflejar el alcance de estos objetivos en materia de derechos humanos. Por eso es que tenemos, en este momento tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que ya venció en el 2021, tendríamos que tener uno hacia el 2025. Recién tenemos este plan del cual nos hablaba el ponente anterior respecto al compromiso de las empresas con derechos humanos, ¿no? Y en materia, por ejemplo, de lo que son derechos de las mujeres en materia, en el tema político, ¿no?, en la participación política, recién el año pasado hemos tenido una ley que garantiza la paridad y la alternancia, recién una ley de acoso político que no está reglamentada, pero ya nos presentamos ante la CEDAW a decir que estamos logrando objetivos claros en materia de la lucha contra la discriminación a las mujeres, cuando en la realidad te está diciendo lo contrario. ¿Me dejo entender? Sí, Entonces, sí. Este punto para mí es muy importante, es relevante, porque más allá del conocimiento teórico que tengamos nosotros como expertos de los derechos humanos, lo que al final de cuentas lo que interesa es que el ciudadano de a pie siente que sus derechos humanos son respetados, si están garantizados por el Estado, ¿no? Si existe una normativa que sí es eficiente y garantista en materia de derechos humanos y si las políticas públicas realmente cumplen con las metas trazadas, ¿no?, respecto a los diversos derechos humanos, los diversos compromisos en materia de derechos humanos que tiene el Estado peruano. Elizabeth, si te pidiera, por favor, pon en foco en 2 o 3 prioridades que deberíamos trabajar en este momento. ¿Cuál dirías tú en Perú? Me dirías, Guido, debemos priorizar tal y tales puntos respecto a derechos humanos. Sí. Bueno, en primer lugar, y justamente por el tema de la pandemia, hablábamos de la desigualdad social, ¿no? Estas pocas oportunidades que hoy en día existen, no solamente para los peruanos, sino en el mundo entero, para poder cubrir sus principales necesidades, ¿no?, de las personas. Este acceso a servicios públicos básicos que a mí me parece importantísimo, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación.
el derecho a la vivienda, que ya es un derecho constitucional en nuestro país, el derecho al agua, que son derechos que hoy en día ya no solamente son derechos fundamentales, son derechos humanos, y que ya son y forman parte de la agenda pública de nuestro país. Estos derechos tienen que ser debidamente garantizados y tienen que estar debidamente desarrollados y respaldados en los planes nacionales, en las políticas públicas. La discriminación, para mí, sigue siendo un reto, ¿no? No solamente un tema de la discriminación por razón de género, sino también la discriminación racial, la xenofobia, que todavía la seguimos teniendo, sobre todo porque tenemos en nuestro país una situación de migración forzada. Y es importante también que las políticas públicas aborden el tema de la migración forzada, existan también políticas inclusivas en favor de la migración, y eso como un segundo punto. Y un tercer punto para mí que también me parece muy importante y que se está dejando también de lado en la agenda de los derechos humanos es el tema que tiene que ver con los derechos en el tema del entorno digital. Porque si bien es cierto, el espacio digital favorece el desarrollo de una serie de derechos y libertades a la información, a la expresión, al libre pensamiento, etcétera, también se constituye en un arma, ¿no?, de vulneración de derechos humanos, porque muchas veces a partir de del uso de las nuevas tecnologías, del Internet, se vulnera el derecho a la intimidad, ¿no?, el derecho a la indemnidad sexual, por ejemplo, de los menores de edad, ¿no?, etcétera. Entonces, es importante, y esto agravia directamente lo que es la dignidad humana. Entonces, estos derechos, por ejemplo, en el espacio digital, no están debidamente regulados en el Perú. Y cuando no existe una debida regulación de este tipo de derechos, lo que va a existir es justamente una vía latente de vulneración de derechos humanos que justamente apuntan a vulnerar derechos de los más, valga la redundancia, los más vulnerables, como son los niños, ¿no? Los niños, los adolescentes. Y esto es importante porque justamente la pandemia nos ha evidenciado que de aquí hacia adelante vamos a necesitar, ¿no?, para nuestra vida cotidiana, vamos a necesitar del desarrollo de estas vías, de estas plataformas digitales, de estas nuevas tecnologías de la información, y tiene que ser pues en un entorno responsable, en un entorno inclusivo, ¿no?, para que esto no signifique posteriormente una vulneración de un derecho. Perfecto, gracias Elizabeth, muy claro, muy interesante, muy interesante. La CEPAL dice que en nuestros países hay una cultura del privilegio, ¿no?, que se expresa en las desigualdades, que hay personas que tienen más derechos que otras, hay discriminación, hay desigualdades, y en fin. Y bueno, ellos proponen reducir esto mediante la movilidad social, que las personas puedan tener mayores oportunidades, sobre todo los que tienen pues menos oportunidades puedan acceder a una mejor educación, a una mejor salud, en fin, y comenzar a igualar esas oportunidades, ¿no es cierto? Alberto, en ese sentido, en Perú, ¿tú qué me dirías? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Hacia dónde deberemos apuntar, trabajar? ¿Dónde debería estar concentrado todo el trabajo respecto a los derechos humanos en Perú? A ver, una pregunta bastante compleja, ciertamente. Mira, estimado Gino, tal vez lo primero que habría que señalar es que constitucionalmente todo el Estado, toda la administración pública, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, la forma como se organiza el Estado y la administración pública, tienen una única finalidad, que es garantizar la dignidad del ser humano, garantizar su desarrollo en condiciones de igualdad y su bienestar a través de la protección de los derechos humanos. Cruz ha señalado algo muy importante. Para ello es indispensable implementar políticas públicas. Las políticas públicas son el instrumento mediante el cual el Estado va a alcanzar sus objetivos de gestión, como ha señalado Elizabeth, va a generar valor público
y va a concretizar los fines del Estado social y democrático de derecho. Y nuevamente, es generar condiciones de igualdad para garantizar la dignidad humana a través de la protección de los derechos humanos. ¿Dónde deberíamos poner el foco? En mi opinión, para poder generar condiciones que permitan la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza, o contribuir a reducir la pobreza, es fundamental que se tenga un rol activo de promoción y defensa en temas como el derecho a la salud, el derecho a la educación y otros derechos económicos y sociales que puedan estar relacionados, directamente vinculados a generar mejores condiciones de vida. El derecho al agua, el derecho a la alimentación. Ahora con la pandemia y la distancia, el uso de tecnologías, el derecho al Internet, que va a estar, por ejemplo, indisolublemente ligado, y en realidad así está reconocido internacionalmente, al derecho a una vivienda digna. Así como no puede haber vivienda digna sin acceso a agua y a luz, no puede haber vivienda digna sin acceso a Internet, que se ha convertido en un servicio básico para garantizar también el derecho a la educación. Entonces, si queremos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos, de nuestra población, como tú bien has señalado, en países como el nuestro, donde hay tanta desigualdad, el Estado tiene que comprometerse a implementar las políticas públicas que están directamente vinculadas a garantizar salud y educación. Y para eso tiene que garantizar una serie de estándares de actuación en la administración pública que garanticen la calidad de los servicios que se prestan. En este sentido quisiera resaltar otro concepto que está intrínsecamente ligado al de los derechos humanos, que es el buen gobierno y la buena administración. No hay posibilidad de garantizar derechos humanos sin un buen gobierno, es decir, sin un buen funcionamiento del Estado. Y no podemos hablar de un buen gobierno, es decir, de un buen funcionamiento del Estado, si es que un resultado inmediato y plasmable no es ver que los derechos humanos de los ciudadanos están debidamente garantizados. Y es en este sentido muy importante un punto que tú has señalado y que es parte de la conversación que estamos teniendo ahora. La protección de los derechos humanos, la vigencia y su garantía es responsabilidad primaria del Estado, pero no solo de ellos, sino de todos los ciudadanos. Y acá los derechos humanos es importante que tengamos presente que tienen de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, de acuerdo a la clasificación que tradicionalmente se les da, todos los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes. Entonces, teniendo esto en mente, no podemos entender que exista la garantía de derechos humanos sin un buen gobierno y sin un correcto ejercicio de las funciones públicas, y viceversa. Perfecto, perfecto, Alberto. Muchas gracias. Vamos a regresar con Bruce. Está muy interesante. Muchísimas gracias. Estaba pensando en una frase que escuché, a ver qué te parece. Bruce decía, ¿cuál es la ley del oro? Bruce, no sé si sabes cuál es la ley del oro, pero nuestro autor decía que la ley del oro es que la ley la pone el que tiene el oro. Esa es la ley del oro. Bueno, y él decía que había que crear organismos que regulen esta simetría, porque claro, hay gente que puede poner las reglas, que tiene poder de poner las reglas, y hay que crear instituciones de parte del Estado que regulen específicamente actividades empresariales productivas, ¿no? Entonces hay una oficina que regula y ayuda pues los derechos del consumidor en banca, en finanzas, hay otros para la protección del consumidor, y así se van creando organismos que se conocen como organismos reguladores que pretenden, ¿no es cierto?, justificar y buscar que los derechos de los consumidores, sobre todo estamos hablando de la parte económica, no se vulneren.
En derechos humanos podríamos decir que el Estado, o solo el Estado, tiene este rol de preservar, de ayudar, de trabajar sobre los derechos humanos. Es una pregunta interesante y quizás también la ligo a lo que venía comentando Alberto. El concepto de democracia está muy ligado al concepto de derechos humanos. No puede existir una protección adecuada de los derechos humanos en un Estado si es que no se fortalece un proceso democrático. Y parte de los grandes riesgos que genera o de las grandes amenazas a un proceso democrático están justamente ligados, entre otros, a la captura del Estado por intereses económicos que no tienen o que no ponen a los derechos humanos como parte de la prioridad de la agenda pública, ¿no? No solamente eso, sino, por ejemplo, los niveles de polarización en los que nos encontramos ahora, que no permiten tener un manejo de política pública, unos objetivos claros a un mediano, corto y largo plazo de lo que se busca en la protección de derechos humanos, o aquellos espacios en los cuales no se busca priorizar derechos de ciertas poblaciones, ¿no? Y ya Elizabeth estaba hablando de los derechos de las mujeres, por ejemplo, pero hay muchos otros grupos también, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, que requieren también una aproximación por parte del Estado que está mucho más allá de una mirada de lo que se puede pensar, sino de lo que está en el contenido específico de los estándares y en la protección de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar desde una mirada de derechos humanos en el marco de un sentido de gobernanza? Tenemos que tener claro que las instituciones del Estado deben ser sólidas o lo suficientemente sólidas para poder colocar en la agenda las prioridades de protección que deben tener todo Estado, ¿no? Lo que se define como un objetivo del Estado es la protección de derechos humanos y todas las instituciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, todas las entidades dentro del Poder Ejecutivo, en todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel descentralizado, el Poder Legislativo, todos los niveles del Poder Judicial, tienen que estar enfocados en cómo proteger esos derechos humanos. Pero los partidos políticos, aquellos que están también en esta discusión de la agenda pública, deben tener también o deben demostrar también un interés real sobre cuáles son la protección que tienen o deberían tener un desarrollo de derechos humanos. Y es ahí donde lo que tú comentabas de la Ley de Oro es fundamental, ¿no? Cómo entendemos cuáles son los incentivos que están finalmente generando la discusión política y cómo podemos reorientar la discusión para poder finalmente colocar las necesidades de las personas en el centro de la discusión y en el centro de las decisiones que se tome como Estado. ¿No? Creo que ese es el reto, uno de los grandes retos que tenemos como país para efectivamente poder desarrollar, fortalecer todo lo que son los servicios, los derechos económicos, sociales y culturales y la protección de los distintos grupos que tenemos en el Perú, ¿no? Perfecto, perfecto, Bruce. Muchísimas gracias, Elizabeth. Regresamos porque estamos trabajando ya viendo cómo los derechos humanos realmente impactan pues, en el desarrollo, en el bienestar de una comunidad, de una sociedad, de un país, y cómo estas instituciones tutelares, una buena gobernanza, un Estado sólido, respetado, ¿no? pueda contribuir con los derechos humanos. Pero también se ha mencionado aquí que estos derechos humanos son una conquista de la sociedad civil y en general de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estas instituciones aparte del Estado? Y si quieres también podrías explicarnos un poco más el rol del Estado, pero ¿cuáles son esas instituciones de que tú crees que deben y tienen un rol protagonista en este tema de los derechos humanos? Bueno, como bien indicaba Bruce, en materia de derechos humanos, no solamente es importante un rol garantista y promotor por parte del Estado peruano, del Estado en general, sino que, como bien tú indicas, el alcance de estos derechos ha sido justamente producto de estas gestas, ¿no?, de la sociedad civil. Históricamente hablando. Y hoy en día, si uno puede analizar un poco el escenario mundial, ¿no?, del desarrollo de los derechos humanos, hoy en día podemos hablar inclusive ya de derechos de quinta generación, de sexta generación, involucrando ya derechos que van más en el ámbito, reforzando el tema ambiental, el tema digital, ¿no?
llegando inclusive a estos espacios globales donde ya no existe un límite territorial en el reconocimiento de los derechos humanos. Si uno da una mirada global, te vas a dar cuenta que es la sociedad civil la que ha logrado el reconocimiento por parte de organismos internacionales, la gesta de una serie de compromisos y de pactos, como el pacto que mencionaba también anteriormente respecto al tema de los derechos humanos y las empresas, ¿no? Y es importante no solamente reconocer que esto es una realidad, que es la sociedad civil la que está llevando adelante la agenda de los derechos humanos y que está poniendo justamente en la agenda pública los temas prioritarios de los derechos humanos, sino que también es importante reconocerlo. Y sobre todo reconocer también que dentro de esta sociedad civil existen defensoras y defensores de los derechos humanos que hoy en día ven también en peligro la defensa justamente de sus mismos derechos. Este rol que cumplen estas organizaciones civiles es muy importante, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Como lo hemos visto, en materia de seguridad alimentaria también hay proyectos muy interesantes que ha sido la misma sociedad civil la que los ha llevado hacia, por ejemplo, el Banco Mundial a través de estos proyectos de respuesta, ¿no? En temas de ayuda humanitaria frente a la crisis sanitaria. Hay uno que involucra directamente a mujeres, ¿no? Del continente, por ejemplo, africano. Y esto es importante evidenciarlo para darles protección y que esta labor de promoción de los derechos humanos siga. El reconocimiento, por ejemplo, de estos derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos es muy importante y es relevante también en la agenda pública nacional, y es un tema que muy poco se habla. Es importante decir que es la sociedad civil a través de sus organizaciones la que hoy en día ha logrado, por ejemplo, puntos relevantes de coincidencia también en materia, por ejemplo, de personas con discapacidad, de comunidades indígenas, y que ha abierto la puerta a la cooperación internacional justamente en esta época de pandemia. Entonces, fíjate la labor tan fuerte y tan importante que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Son las organizaciones de la sociedad civil, también te quiero comentar, las que mueven los informes país a nivel de los organismos internacionales para que el Estado peruano rinda cuentas ante los organismos internacionales de cómo vamos en el alcance de los derechos humanos. Entonces, definitivamente, cuando se trata de derechos humanos, no solamente es importante tener un Estado, como bien se señalaba, democrático, con instituciones democráticas, garantistas, con poderes independientes, autónomos, sino también un Estado que sea capaz de articular con la sociedad civil, articular su trabajo y hacer que ese trabajo se pueda, ¿no?, también promover y difundir por el mismo Estado peruano. A nivel, por ejemplo, regional y local, también vemos bastantes iniciativas, por ejemplo, en materia de presupuestos participativos, donde existen ahí una labor muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En materia también de salud comunal o comunitaria. Entonces, ese esfuerzo que realiza las organizaciones de la sociedad civil son muy pocas veces visibilizadas y muy pocas veces reconocidas. Es más, yo diría que son esfuerzos que el Estado debería tratar de replicar, ¿no?, a nivel nacional, y también tratar de hacer una agenda de estos esfuerzos, de estas iniciativas, para llamar la atención de la cooperación internacional y que pues se siga apoyando no solamente en el tema técnico, sino también en el tema presupuestario, en estos programas, en estos proyectos, con este enfoque a poblaciones vulnerables. Perfecto, Elizabeth. Realmente el tiempo nos ha ganado y eso quiere decir que el tema da para más. Ha sido muy interesante
Ha pasado el tiempo volando, muchísimas gracias, pero permítame en estos últimos momentos comentarles algo, Elizabeth, a ti especialmente. Estoy organizando un curso que se llama Mujer Emprende Sí o Sí. Sin excusas, no aceptamos excusas, emprende sí o sí. Que el desempleo no te sorprenda y pueden ubicarnos, empezamos el lunes y es totalmente virtual, 5 semanas, voy a ser el expositor. Y pueden ubicarnos al 935-30-1675, 935-30-1675, ese es el WhatsApp. También pueden escribirnos por correo electrónico a culturaemprendedora10@gmail.com. La página web www.culturaemprendedora.com. Muchas gracias y los espero entonces a los que se animen a acompañarme en este curso Mujer Emprende Sí o Sí. Sin excusas. Muy buenas tardes. Será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su amable compañía. Muy buenas tardes.